Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Next Restaurants, un espacio donde tratamos temas vinculados a la restauración digital y el mundo del delivery. Siempre la idea es un poco reproducir las conversaciones que día a día tenemos en nuestra oficina y que creemos que estas conversaciones pueden también ser de interés de algunos de vosotros. Estoy aquí, como siempre, con mis socios de CloudTan, Juan Andrés Latuf. Hola, Juan Andrés, ¿cómo estás? Max, ¿qué tal? Miguel Ron. Miguel, ¿cómo vamos por aquí? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y hoy hay un tema que hace varios días que nos apetece comentar, compartir con vosotros, que es el hecho de que Burger King haya lanzado una línea de tequeños en venta en sus establecimientos, en sus tiendas. Y nos parece un tema que hay varios ángulos, varios puntos de vista, varios comentarios a hacer, sobre todo por el hecho de que es un producto que queda muy lejos de su línea gastronómica tradicional y que tiene muchos matices, ¿no? ¿Cómo se lleva a esa decisión? ¿Cómo se llega a la conclusión de que hay que meter pequeños en un Burger King? Y todo lo que implica esta acción, este movimiento, ¿no? Entonces, me gustaría, si te parece, empezar por ti, Juan, a ver cómo ves, cuál fue tu primera reacción cuando viste la noticia por primera vez y qué reflexión, o sea, a qué conclusión puedes llegar. Claro que sí. A mí me parece, primero, brutal porque creo que denota claramente lo que en el mundo en el que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, hay una influencia clara de lo que tiene que ver con la cultura en general, donde, bueno, elementos como la inmigración, ¿no? de personas de un país a otro, ¿no? Hacen que la introducción de nuevos productos y la generación de nuevas necesidades de consumo crezcan de forma vertiginosa. Y yo creo que el tequeño es un ejemplo claro de eso, ¿no? Como en su momento pudo haber sido la comida mexicana y que de repente otras tendencias, en este caso está sucediendo con este producto, ¿no? Y eso también hace que nosotros como restauradores tengamos que estar muy abiertos a entender y a tratar de analizar cuáles son estos elementos para introducirlos dentro de nuestra propia oferta comercial, llámese delivery, llámese el front del restaurante, etcétera, ¿no? Porque evidentemente no solamente con el pequeño, seguramente estará pasando con muchos otros elementos que representan una oportunidad de crecimiento en facturación clara para cada persona dentro de su modelo de negocio, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto simplemente es un elemento a traer a la mesa dentro de las discusiones que tú puedas tener como empresario en el día a día. Y sobre todo, que te permitan entender y aprender de que esto no solamente para aquí, esto va a seguir creciendo y vendrán muchas otras tendencias, con lo cual es importante estar muy, muy, muy abierto a estar encima de esto, ¿no? Cada día. Es el efecto pequeño, ¿no? Yo reconozco que la primera vez que conocí la existencia de un pequeño fue porque vosotros me lo enseñasteis. Yo no sabía lo que era un pequeño, así mi ignorancia llegaba hasta este punto, pero hace ya unos cuantos años vosotros me dijisteis, pero has probado un pequeño, ¿sabes lo que es? Y ahí lo descubrí y me di cuenta de que es un producto como un producto pop, ¿no? O sea, es como un producto ganador. Es como la canción pop que la primera se te queda el estribillo en la cabeza. A nivel gastronómico lo mismo, o sea, te gusta al instante, quieres más, necesitas más, le gusta a todo el mundo, de unas características que lo hacen muy, muy atractivo, ¿no? Pero realmente, de este punto a llegar a estar en la carta de un Burger King, ahí sí que hay un trazo, ¿no? Y que es histórico porque además tú tienes el hecho de que el tequeño, siendo un producto venezolano, que una cadena norteamericana la haga parte de su carta en un país como España, donde no hay un vínculo entre estos dos últimos elementos, es increíble porque simplemente denota la demanda gigantesca que hay. Y por supuesto, Burger King no es una empresa que va a tomar decisiones a la ligera. O sea, datos tiene claramente para tomar decisiones como esta, con lo cual para mí es algo bastante histórico y, como te digo, marca claramente nuestra responsabilidad como creadores de contenido a nivel de datos y de cosas que tenemos que estar mirando constantemente. Miguel, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, bueno, los estoy escuchando, ¿no? Que la verdad es que hay muchas aristas acá, ¿no? Pensaba un poco en que esto es una noticia efectivamente de hace varias semanas ya, pero que creo que, aunque ya no es hot desde el punto de vista de la fecha, lo que un poco ha pasado, tal vez desapercibido un poco es el significado, ¿no? De lo que representa que los pequeños estén en Burger King. Yo creo que habría que pensar casi es cómo toman las decisiones este tipo de compañías, ¿no? Habría que analizar un poco eso, ¿no? Que cuando
cuando un Burger King decide poner un producto, ¿no? Igual que McDonald's, realmente es porque detectan que ya hay un impacto culturalmente relevante en ese tipo de comida que deciden poner en su carta, ¿no? Y muchas veces estas decisiones lo tratan de hacer un poco desde el punto de vista de tropicalizar o de vestirse un poco de la tierra a la que llegan estas marcas, ¿no? En este caso Burger King, es curioso que vestirse, entre comillas, de tequeño, poner un tequeño en su carta, es de alguna forma sentir que se acerca al público de España, pero el tequeño no es un producto de España, ¿no? Entonces, claro, es curioso cómo el tequeño ha venido ganando terreno para lograr tener ese impacto cultural. Y creo que hay que ver esa historia antes de que de Burger King tomara esa decisión. Ya en Mercadona había tomado, ya había, hubo todo un tema con Twitter en 2021 de cómo la gente hablaba de que los pequeños que había recién puesto Mercadona se acababan a cada rato, nunca habían pequeños, ¿no? Y es una historia que cuando vienes, tiras para atrás unos 5 o 6 años, te encuentras pues que vienen creciendo, que tiene que ver también con la migración venezolana en España y cómo la migración genera estos mix, ¿no? Estas mezclas gastronómicas, ¿no? Donde, bueno, uno con la migración también lleva estos gustos a otros lados, ¿no? Y finalmente si alguno triunfa, como ha pasado con la pizza, con el taco, en otros momentos de la historia, pues termina dándose cosas como esta, ¿no? Y aquí yo veo, obviamente, salvando una gran distancia, pero no deja de ser un restaurante que decide experimentar con su propuesta, con su carta, ¿no? O sea, añadir un elemento más en su carta, que entiendo que esto también puede pasarle a muchos restauradores, ya sea restauración independiente o restauración organizada, pero siempre hay este riesgo o esta toma de decisiones de vamos a poner algo en nuestra carta que no necesariamente está muy alineado con lo que estamos haciendo antes. Y entiendo que también esta decisión no es solo desde un punto de vista de tendencia, de aceptación por parte de los usuarios, sino también por los márgenes, por los costes, por la facilidad de producción que debe tener el producto en sí, ¿no? Es decir, aquí hay otra parte que es muy bien, o sea, es una cosa que está, digamos, de moda, que a la gente le gusta, pero también entiendo que es un producto sencillo, entiendo que es relativamente económico y que fácil de producir. Así es, así es. Y además que eso que tú describes, Max, que además es muy importante, digamos que es la forma en la que normalmente una marca, por lo menos de restauración organizada, suele pensar cada vez que va a introducir un producto nuevo. Porque una cosa es cuando tienes un restaurante creativo donde estos elementos quizás no tienen tanta importancia en la toma de decisiones sobre lo que tú vas a meter en tu carta o en tu menú. Pero sí es verdad que en el caso de una restauración organizada o de un modelo de negocio donde la estructura operativa y cada uno de estos elementos forman parte crucial de tu modelo de negocio para poder ser rentable, elementos como este, como es el caso pequeño, sin duda alguna ayudan mucho en esa línea, ¿no? Y eso es clave absolutamente. Sí, sí, bueno, también ahí esa misma tendencia que hablábamos hace que se genere un volumen que haga que los precios también bajen y por tanto también sea un producto que cada vez sea más atractivo para el restaurador agregarlo. Que por un lado tiene un impacto cultural, pero por otro lado también tiene un impacto en la P&L, ¿no? En que sea más rentable porque ahora es más asequible, ¿no? Estuve leyendo, cuando se publicó la noticia, yo estuve leyendo algunos datos de la empresa que le está vendiendo a Burger King. Porque bueno, hay varios proveedores incluso que antes de Araguaney estaban haciendo pequeños, Tequetapas, Tequefactory, hay varios proveedores en España que venían trabajando con el tema del pequeño. Y era interesante ver los datos de que el volumen se quintuplicó en 3 años, ¿no? O sea, estabas hablando ellos hablan creo que de 1.500 toneladas que producían al año y pasaron a 10.000 toneladas de pequeños, o sea, es mucho el cambio en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, claro, eso te genera un volumen de negocio que es mucho más fácil desde el punto de vista del proveedor y después del restaurante a que los números sean mejores, a que sean rentables. Otra cosa es, que creo que también vale la pena comentarlo, que sea el tequeño, si es el tequeño de toda la vida, el tequeño es un producto que históricamente, en el caso de Venezuela, es artesanal, que está hecho con las manos, ¿no? Y también se han recibido, que creo que vale la pena también comentarlo, ¿no? Algunas críticas de ese tequeño de Burger King, que creo que no necesariamente es exactamente el tequeño como lo conocemos los venezolanos y el tequeño que empezó de hecho a triunfar en España, que cuando llegó era ese tequeño artesanal, ¿no? Sí. No, está claro que el tequeño que tiene en Burger King es un tequeño que tiene una producción automatizada, ¿no? No es manual.
y se nota por la manera en la que están marcadas esas típicas siluetas que tienen el pequeño, ¿no? Pero es lógico, o sea, al final esta es una cadena que tiene que ir a unos costes muy bajos para poder vender a los precios que vende. Por un lado, es verdad que populariza más el producto y hace que en general la materia prima quizás incluso baje de precio y que haga que sea más rentable para el propio restaurador, pero habrá siempre una diferencia a nivel de calidades, ¿no? Y yo creo que Burger King debe tener muy claro su target, y su target no es probablemente el conocedor pequeño. O sea, esa misma versión, así como tienes una hamburguesa gourmet, una hamburguesa de mucha calidad, ¿no?, que te vas a comer en un restaurante, pues Burger King te hace una versión de una hamburguesa muy fast food, muy a su estilo, con lo cual eso se traduce también literalmente en este producto, que es el pequeño. Entonces, al final, como decía yo al principio, ellos tienen claro sus datos, tienen claro qué target están seguramente apuntando. Habrá que ver qué dice el futuro de ese producto en los próximos meses, ¿no? Y cuál es el nivel de aceptación, que también será interesante analizarlo según como vayamos viendo que avanza. Por lo visto vamos a seguir viendo Tequeño, ¿no? Exacto. Tequeño Yo, para un rato. como era, no hay pequeño sin dueño. Bueno, en fin, lo que yo creo que quizás lo podríamos dejar aquí. Sé que el tema os apasiona mucho, el tema de los pequeños, y que podemos estar hablando horas sobre el tema, pero yo creo que ya hemos hecho unas pinceladas de lo que queríamos, digamos, analizar esta incorporación en la carta de Burger King de un producto que les queda así de entrar muy lejos, y quizás los motivos que han llevado a ello y cuáles pueden ser las consecuencias. Así que, sin más, nos despedimos por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo de Next Restaurant. Muchas gracias, Perfecto. chicos. Gracias, Max. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Cuídense.